en Samuel, le dice que viene todo Israel, eran tantos de Israel y tantos de Judá, separa ya ahí Judá de todos los demás hermanos de Israel, ¿o cómo? Sí, sí empieza la separación entre el norte y el sur. Ajá. Pero va a tener lugar hasta la muerte de Salomón, ya la definitiva. Eran como los vascos, ¿sí? O los yucatecos, que siempre, pero a la muerte de Salomón sí ya viene una separación total. Uh-huh. A Saúl. Lo conoce porque viene un espíritu del Señor malo y que lo disturbe, ¿no? Eso sí. También es una pregunta, ¿por qué el espíritu malo? Pero después, cuando ya matan a Goliat, dice, ¿quién es este cuate? Ah, no, pues es David, porque ya lo había conocido, ¿por qué no lo volvió? Sí. Bueno, realmente está preguntando de dónde tiene las habilidades. Ajá. El musiquillo este. Ajá. Ese es lo que está preguntando Samuel. ¿Sí? Sí, no, que no lo conocían. O lo que pasa es que el demonio que lo molesta es un demonio de parte de Dios. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. A ver, mírenselos. Un espíritu malo, ¿cómo? ¿Demonios de Dios? A ver, es Primera de Corintios 5. Eso es lo que le pasó a Saúl. Uh-huh. Dios lo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí están ahí? Dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ajá. Hay veces que el pecado es tan grave que Dios permite que ya los demonios atormenten a la persona. Acuérdense que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. ¿Sí? Y en este caso, Saúl anda viviendo mal y los demonios dicen, préstamelo. Y Dios dice, sí, arrásalo. ¿Sí? Por eso es que el cuate delira. Pero cuando tiene un creyente que le está cantando los salmos y eso se apacigua, encuentra paz. Uh-huh. Saúl sí. Lo mismo que sucedió con Pedro, con Pedro me han pedido para sí. Nada va a suceder sin el permiso. Sí. Lo que pasa que en el caso de Pedro, por ejemplo, o en el de Job, es para que mejoren. En este caso es disciplina. ¿Sí? ¿Por qué judíos? ¿Por qué no mantenerse con el nombre hebreo? Lo que, ¿de dónde? ¿Dónde? O sea, sí, todos los judíos, el pueblo judío, pero ¿por qué no el pueblo hebreo? Lo que pasa es que los del sur, como los del sur fueron conquistados posteriormente, se quedaron con el nombre, como ellos estaban en Judea. Ah, mira, son los de Judea, son los judíos. Uh-huh. Realmente hebreo es el idioma. Israel es el pueblo, aunque se usan... Israel es el estado, vamos a decir. Uh-huh. Pero tú puedes decir es hebreo, es judío o es israelí. ¿Sí? Sí, chava. Sí, bueno, no para, en ese sentido sí, pero para que sea mejor, vamos a decir. ¿Sí? Para que sea mejor. Lo que pasa es que en este caso estás viviendo tan mal que te entrego al diablo, ¿sí? En el caso de Job estás viviendo también que te pruebo para que seas mejor, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, dice la Biblia, mucho más preciosa que el oro, se halla en gloria, alabanza y honra cuando aparezca Cristo, ¿sí? O sea, cuando Dios prueba a una persona que está viviendo bien, lo que quiere es llevarla a un siguiente nivel,
¿sí? La quiere que sea más profunda. Y si ustedes leen las posesiones y la vida de Job previa a posterior a su prueba se duplica, ¿sí? Se duplica. Sí. Sí, Marcos. Sí, más ahora mis ojos te ven. Sí, sí, mayor. Los persas. Bueno, pues es que es increíble, es increíble la conversión de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor está en el cielo. Sí, 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 sí. No, bueno, pues es que todo el capítulo 4 es su testimonio. Y cuando su nieto Belsasar anda chupando con los vasos del templo, le dice Daniel, tu abuelo se humilló, tu abuelo sí se humilló ante Dios y ahora tú te estás burlando de él. Por eso es que está la escritura en la pared. Sí. 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 Bueno, Daniel lo escribe, pero realmente sí son palabras que dijo Nabucodonosor. ¿Sí? O sea, casi es como si un reportero dice, y fulano dijo, entre comillas, y se avienta la declaración completa. El capítulo 4 es una declaración completa. Pero sí, es increíble. Miren, váyanse a Jeremías, al capítulo 52. Uh-huh. Eso es lo que hizo el ejército de Nabucodonosor. 52. Ajá, 12. Bueno, 11 para que vean qué lindura era Nabucco. Dice, bueno, desde el 10, fíjese, dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, o sea, se portó muy bien con él, solo le sacó los ojos a Sedequías, le ató con grillos y le hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. O sea, ese es Nabucodonosor. Nabucodonosor destruyó el templo. ¿Y para qué los destruían? Para que pensaran, para humillar a los dioses de las naciones. Lo que está haciendo Nabucodonosor al quemar el templo de Dios, es decir, fíjense qué chafa Dios tiene. El mío es mucho más fuerte que el de ustedes. Entonces, obviamente, cuando un judío transportado va a pensar que Nabucodonosor un día se va a volver y va a escribir lo que dice: engrandezco y alabo al Rey del cielo, ¿no? Pero bueno, ese mismo que destruyó el templo es el que luego teme a ese mismo Dios. Y Nabucodonosor le caen los 20 porque dice realmente, a ver, les voy a hacer trivia bíblica difícil. Por eso le vamos a dar beso en la frente al que conteste. Ajá. ¿Cómo llama Dios a Nabucodonosor? O para Dios, ¿mande?
Bueno, no, ese es Ciro, ese es otro. Pero ante los ojos de Dios, Nabucodonosor, ¿qué es para Dios? ¿Qué fue para Dios? Exactamente, el báculo. ¿Se acuerdan? Pablo es el que da el beso, ¿eh? Ajá. Fue mi instrumento con el que yo le di a mi pueblo. Y Nabucodonosor se da cuenta que realmente Dios lo usó. ¿Sí me explico? Que no fue su poder y su grandeza lo que lo llevó a extender tanto su imperio, sino que era Dios que lo usaba para humillar al resto de las naciones. Y Nabucodonosor sabe que Babilonia va a ser humillada porque se pasó, porque fue demasiado cruel y porque creyó que con sus fuerzas había derrotado, entre otras muchas naciones, a los judíos. Pero sí, dice, es el báculo de mi poder, es con lo que yo voy a... Sí, por eso Nabucodonosor dice, él pone reyes y quita reyes, a mí nomás me usó. Y se humilla. Es lo que le dice Jesús a Pilato. Ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba. Por eso el que te entregó tiene mucho más pecado que tú. Te están usando, Pilato. Eres un títere. Te están usando para matarme porque no quieren hacer ellos el trabajo sucio. Ajá. ¿Y lo entendió Pilato? Sí, sí lo entiende. Por eso es que sale y dice, yo no hallo ningún delito en este cuate, ya llévenselo. Porque me están usando. Y es cuando le gritan, te estás oponiendo a César. Y entonces dice, no me vayan a hacer una bronca, porque ya le habían mandado 2 veces embajada a Roma para grillarlo, y dice una tercera, me van a destituir. Por eso es que lo mata. Sí, no. Todo está... Acuérdense que ese evento fue planeado desde la creación. Por eso dice Apocalipsis 13 que el Cordero fue inmolado desde el principio de la creación de Dios. Bueno, ¿alguien más quería? Sí, Judith. Sí. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Ok. Miren, la otra vez que les dije esta escena, se me quedaron viendo en serio como si fuera yo Grifo. Ajá. Miren, vayan a capítulo 16 de Apocalipsis. Es que es muy buena la pregunta de Judith. Ok. Y ahorita les voy a enseñar un caso igualito. Ok. Igualito. Lo que pasa que miren, o sea, Dios no tienta a nadie, pero usa al diablo. ¿Sí me explico? Cuando nosotros somos probados por el diablo, o el diablo nos impulsa a algo, no creen que Dios lo está tomando por sorpresa. Pero sí le sirve a Dios para usar, para que crezcamos. ¿Sí me explico? Bueno, entonces dice Judith, a ver aquí, ¿cuál es el versículo que dice de Zacarías? Que Jehová, yo reuniré a las naciones, ¿no? Para que peleen contra Jerusalén. 12:2. Y ya no leíste la plaga, Judith, ya no leíste, pero ya ves que se les deshacen los ojos y la lengua, o sea, van a caer desintegrados. ¿Qué escena es? Exactamente, es Armagedón, cuando se abre el cielo y desciende, los ejércitos que lo están esperando para matarlo, se desmoronan literalmente. Pero es una batalla entre comillas, porque no va a haber ni un balazo que se dispare. ¿Sí me explico? Dios nada más los va a ver. Va a decir con su boca, mueran y se van a desvanecer. Pero está muy bien, o sea, la pregunta, porque dice que Dios los reúne y Apocalipsis dice que no es Dios el que los reúne. Fíjense, ahí están en 16. Ok.
Acuérdense que la ficción va a ser ampliamente superada por la realidad, que hoy ya, o sea, hoy ya también hay cosas cada vez más locas, ¿no? Dice, versículo 16-13, dice, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, ¿ok? Y de la boca de la bestia, ¿ok? Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. No son ranas, pero parecen ranas. Entonces será el depredador que pelea con Schwarzenegger, ¿sí me explico? Será un humanoide ahí asqueroso, quién sabe. Lo más probable es que sí. ¿Se acuerdan de los nefilim? Entonces lo más probable es que sí sean de estos reptilianos. Si quieren chisme, busquen reptilianos en el YouTube y ya todo el mundo es reptiliano, al rato hasta yo voy a ser reptiliano, así como, no sé si han visto alguna vez estos chismes, pero para este momento sí ya están estos aquí pululando, ¿sí? Y entonces dice, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Misma escena que tú preguntas de Zacarías. ¿Sí me explico? A ver, váyanse a... ¿Qué es ahorita les digo, es Primera de Crónicas 25, a ver si si mi cráneo está bien. Y esto espero que les aclare mucho. A ver, ahí voy, Ay. Sí. Ok. Es Primera de Crónicas 21. Y ahí en el 21.1, alguien, la mía no tiene referencias cruzadas, pero debe de haber una referencia a un versículo de Reyes. ¿Sí? ¿Mandé? 21.1. ¿Mandé? Ahorita les digo, ustedes siguen publicando su ignorancia, su supina y terrible ignorancia. No, perdón, es de Samuel. Ya ven, nada más los pruebo tantito y se me desmoronan terrible. ¿Mandé? Exactamente, ¿sí tiene? Ok, ¿ya ven? Ok, muy bien. Misma, y pónganle entre comillas, contradicción. Ok, ¿qué les dije primero? Ok, Primera de Crónicas 21, ¿qué dice? 21.1. Ok, ajá. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ok, ¿quién se levantó contra David? Satanás, ok. Entonces ahora sí váyanse a 2 de Samuel 24. Ok, 24.1, 2 de Samuel 24.1. Ajá. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Sí están ahí? E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Sí ven la contradicción? En uno dice que fue Satanás y en otro dice que fue Dios. ¿Ok? En Zacarías 12 dice que Dios es el que reunió a las naciones contra Jerusalén, y en Apocalipsis 16 dice que fueron los que de la boca de estos 3 salen los demonios que van a congregar a los pueblos para que se reúnan, para que envíen a sus ejércitos. Entonces, ¿quién fue? ¿Cómo Dios? Exactamente. Acuérdense que Jehová no tienta a nadie, ¿se acuerdan? Ni él puede ser tentado por el mal. ¿Qué estoy citando? Santiago, exactamente. Pero aquí parecería que Dios es el que le está diciendo a David, ándale. Porque es lo que dice, de hecho, es lo que dice Samuel, que Jehová incitó a David, ve y haz censo en Israel. ¿Cómo lo hizo? Déjame probarlo.
¿Sí me explicó? Llegó Satanás al trono de Dios y me dice, déjame probarlo. ¿Sí me explicó? ¿Qué pasa cuando no pasas la prueba? O sea, que en lugar de mejorar te pierdes. Tú lo sabes, mi Charlie. Sí, bueno, pero una vez nos manda unas que super soportamos y tronamos. Desgraciadamente. Aquí están los estudiantes de prepa, secundaria. ¿Qué pasa cuando truenas una materia? Exactamente. Yo estudié en el colegio alemán y la palabra que yo a todos los fines de semestre o de año era extraordinario, Carlos. Y no era porque era yo excelente en mis calificaciones, era porque ya volviste a tronar. Lo mismo hace Dios, extraordinario. Repite la prueba. Y hay veces que dices, ya, o sea, ya, llevo 18 extraordinarios esta semana, nada más, o sea. Oh, sí, qué horror. Sí, Jorge. Uh-huh. Sí, acuérdense que Satanás entra y sale, como Pedro por su casa. Lo que pasa es que todavía no le han prohibido la entrada. En la tribulación se la prohíben. Uh-huh. Por eso dice Apocalipsis 12, hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Uh-huh. Pero sí, hoy el diablo entra a la presencia de Dios. Bueno, ok. Pues hablando de, a ver, váyanse a 2 de Corintios 4:4. Ya hoy, si nos da tiempo, terminamos la iglesia de Tiatira. La carta de Tiatira, si se han fijado, es la más larga. Uh-huh. Dios tiene muchas cosas que decirle a la iglesia medieval. Ok, ¿a qué se dedica el diablo? Acusar, eso en el caso de los creyentes. El acusador de los hermanos ha sido juzgado, dice el Apocalipsis capítulo 12. Pero en el incrédulo, miren, la película del exorcista fue así un mega shock para el mundo, ¿no? Porque es como el nicho. Sí me explicó, es el nichito de mercado, pero no crean que el diablo tiene como su gran nicho el satanismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí está la chamaca que juega con la ouija y entonces queda poseída y ahora pues circo, maroma y teatro para que se le salga el demonio. Uh-huh. Y bueno, pues hasta la fecha hay así como historias o leyendas relacionadas con la película, ¿no? De que se murió X, se murió Y mientras la filmaban y la chava nunca se recuperó, la Linda Blair y todo esto, ¿no? Pero hagan de cuenta que Satanás ese día salió a presumir un Ferrari o un Lamborghini, no es su coche de volumen, no es el bocho, ¿sí me explico? ¿Se goza Satanás con los satanistas? Claro que se goza, ¿sí me explico? O sea, él le encanta que lo adoren, de hecho por eso fue arrojado del cielo. Porque se acuerdan que eso es lo que él dice, yo subiré, seré como Dios, seré semejante al Altísimo, en los lados del norte me sentaré. Pero no crean que Satanás es feliz, como les diré, nada más con ese nichito. La chamba de Satanás y a lo que él se dedica es a cegar el entendimiento de las personas. O sea, si tú le preguntaras al diablo, ¿cuál es su hit en los últimos siglos? Él te diría, la evolución. Desmembré al ser humano, o sea, lo arranqué de su creador, lo hice un chimpancé. Satanás diría, oigan muchachos, hasta yo creo en la creación, o sea, ¿sí me explicó? Es más, la Biblia dice que yo fui perfecto el día que fui creado, estaba lleno de hermosura. O sea, en serio, tú ves el reloj y pues sabes que hay un relojero, ¿sí me explicó? Tú ves la célula y sabes que estas cosas no pasan por casualidad. ¿Por qué se los digo?
Porque la iglesia de Tiatira se va a convertir en una iglesia literalmente satanista, ¿sí? En donde se adora al diablo en las cúpulas. ¿Lo saben las cúpulas inferiores? ¿Lo sabe el feligrés promedio? El feligrés promedio no tiene la más remota idea de qué cree. No sabe que participa en una ceremonia ocultista en donde levanta una figura del sol, se adora al sol, ¿sí me explico? En donde se lleva a cabo todo un rito babilónico con el disfraz, con el misterium, con la oscuridad, en donde se tienen que decir las palabras tal cual. Esto es hechicería, porque si tú no dices las palabras tal cual, no surte efectos el hechizo. Por eso es que Dios le va a decir a la iglesia de Tiatira, aguas, porque tú ya te estás metiendo muy en las profundidades del diablo. Entonces, miren, cómo dice, en los cuales, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo, o de esta era, o de este mundo, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, ¿a qué te dedicas? ¿A hacer rituales en donde sacrificas humanos? No, mira, ese es el 5% de mi venta. Pero el 80% de mi venta pesada está en las religiones. Ahí está. Y los veo partir a la eternidad sin Cristo todos los días, creyendo que se van a ir al cielo, como ovejas para el matadero. Ahora, hasta cierto punto Satanás diría, oye Dios, estos cuates están creyendo lo que yo les estoy poniendo enfrente porque quieren, porque es verdad, en voluntades nadie manda. En voluntades nadie manda. Bueno, ok, se los digo como preámbulo para que empiecen a ver por dónde va la cuestión de Tiatira, ok. Les hago un comentario más. La iglesia de Tiatira la tiene difícil. No quiere. Bueno, mientras váyanse a capítulo 2. Ok, ¿se acuerdan? Aquí está la foto. Miren, esto es un incensario, un altar de incienso en Tiatira. Aquí ponían el incienso. En Tiatira había orfebrería, había diversas, ¿cómo les diré? Había muchos gremios. Y para que tú pudieras participar del gremio o vender tus productos dentro del gremio y tener la protección del gremio, tú tenías que adorar al Dios, hoy le llamaríamos al santo o al patrono de ese gremio. Por eso es que esto lo importamos de Roma, en donde tú tienes el santo patrono de los plateros, de los que ustedes quieran, ¿sí me explico? Me imagino que hasta los narcos tienen un patrono, pero bueno, esto viene desde entonces. Y si tú quieres participar, tú tienes que poner el incienso y decirle, santo patrono o santo Dios X, yo te adoro. Y entonces te dicen, ya puedes pasar al mercado. Y entonces tú ya pasas al mercado de los plateros con tus platerías o lo que sea. ¿Por qué se los digo? Porque en la Europa medieval no pertenecer a la iglesia es prácticamente una sentencia de muerte, tienes muerte civil, por lo menos. ¿Sí? Los romanos tenían la muerte civil, se llamaba capitis diminucio o la disminución de una cabeza. No tienes derecho a heredar, no tienes derecho a comerciar, eres un nadie para los juzgados. ¿Sí me explicó? No tienes derecho a casarte bajo la ley romana, no existes, fuchi. Los griegos en algunos lugares, cuando mataban a una persona antes de matarla, borraban su nombre para que nunca hubiera una memoria de él. Entonces el muerto sabía que todas sus posesiones, etcétera, se volvían cosa de nadie. Dijeran los romanos res nullius, cosa de nadie, cosa nula. ¿Ok? ¿Sí se entienden? Ok, otro altar. ¿Se acuerdan que a Pablo en Iconio, también en Asia Menor, le quieren ofrecer un toro? ¿Se acuerdan que eso también lo hacían en Pérgamo, donde te bañabas en la sangre del toro? Bueno, las guirnaldas, si se acuerdan todavía del libro de Hechos, que le quieren ofrecer a Pablo. Bueno, ok, entonces ya vimos la figura del Antiguo Testamento al que se hace referencia, ¿se acuerdan? ¿A quién? A Jezabel, exactamente, ok. Ok, entonces se los vuelvo a leer, 2:18. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio
y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es la felicitación, como les diré, a los creyentes que no han querido ser parte de la iglesia estatal. ¿Se acuerdan? Constantino, luego Teodosio, que ya es parte del Estado. Se muda Constantino y entonces el poder ya queda en el obispo de Roma, que finalmente ya no va a haber, como les diré, una mini distinción entre Estado y iglesia. Ahorita ya es lo mismo. Yo tengo el poder y yo te digo qué haces y qué no haces. Y tú me vas a decir a mí todos tus pecados y en qué te has portado mal para que yo tenga todo un medio de control social. Yo voy a determinar qué lees, qué no lees, qué información, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo les diré? Dios llama fieles a las personas que están soportando esta situación y que se mantienen alejados del sistema. ¿Sí se entiende? Ok. Y entonces ya empieza a describir la iglesia a Tiatira y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Es natural y todos lo sabemos. La iglesia medieval es una iglesia 100% idólatra. ¿Por qué? Porque los romanos lo eran. ¿Sí? Los romanos nunca lo dejaron de ser. Y es lo que les digo, si Teodosio sale a decir, oigan, todos somos cristianos, o lo mismo que sucedió en América, a ver, aztecas, ahora son cristianos. No, espérate, pero yo adoro a Coatlicue, yo adoro a Quetzalcóatl, yo adoro al que ustedes quieran, a Huitzilopochtli. Por un decreto, tú no me puedes decir a quién adorar. Ay, ponle encima otra figura y cámbiale de nombre, pero sigue siendo tu mismo Dios. ¿Sí me explico? Por eso es que Dios le dice, tú estás permitiendo una doctrina idólatra, iglesia medieval. ¿Sí me explicó? Bueno, y no solamente idólatra, una doctrina asesina, porque Jezabel a eso se dedica, a matar a los que se le oponen. Y además Jezabel está enseñándole a las gentes que no se le oponen, sino que forman parte de dos cosas: a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a que continúen en la idolatría. Pero al final del día, ¿qué es la idolatría? A ver, váyanse ahí dejen el dedo y vayan a 1 Corintios 10:20. Ok, y aquí, miren, entrémosle primero a la reprensión que Dios le hace de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú adoras a un ídolo, ¿ok? ¿Realmente qué estás haciendo? Adorando al diablo. Claro, la gente no lo sabe. O no lo quiere saber. Porque imagínense una chava soltera que tiene mucha ilusión de casarse y le dices, oye, no voltees a San Antonio, mija. ¿Sí me explicó? Estás adorando al diablo. Bueno, pues aunque un demonio me mande ya, el último tren agarro. ¿Sí me explicó? Bueno, a ver, 10:19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ok, a Pablo le preguntan los griegos en Corintio, oye Pablo, aquí en las carnicerías, como en las carnicerías hasta hoy, están todo tipo de ídolos. ¿Puedo comer la carne sacrificada a los ídolos? Porque antes de darte el taco o lo que fuera, que bendiga el Dios X la comida. Y entonces le preguntan a Pablo, oye, ¿puedo comer esas cosas? Y Pablo le dice, sí, sí lo puedes comer porque un ídolo no es nada. Pero si hay una persona que se acaba de convertir o que tú le estás hablando de Cristo, no vayas a comer cosas sacrificadas a los ídolos porque lo vas a tropezar. Y entonces Pablo les explica, mira, el ídolo es algo, no, realmente es un pedazo de piedra, pero lo que está detrás del ídolo es lo que tienes que tener miedo, son los demonios. Por eso lo que los gentiles le sacrifican a los ídolos, le están rindiendo culto a Satanás. Y es como la marihuana, ¿sí me explicó? Es el primer paso. No quiere decir que todos los marihuanos se vuelven cocainómanos o heroinómanos, pero ya traen su motita, ¿sí me explicó? Y en ese sentido acá todos los que alguna vez nos postramos frente a un ídolo, ya traíamos la motita, ya íbamos por allá.
Y poquito a poquito, tú te vas profundizando en esto hasta que te van revelando poco a poco, tipo los masones, los secretos. Bueno, otro ejemplo. Ok, ¿sí se entiende esto? Miren, a ver, les echo más limón a la herida. Ajá. A ver, váyanse a Apocalipsis 9, a los últimos versículos. Cuando tú hablas con una persona guadalupana o lo que tú quieras, o que adora al santo que sea, acuérdense que no se trata de decirle a la persona que es un idólatra putrefacto que adora a Satanás. Lo que quieres ganar es un alma, no una discusión. ¿Sí me explico? Por eso yo les recomiendo, si un día hablan con no, es que yo soy guadalupano de corazón, que se lo enseñen con la Biblia, pero se lo enseñen con muy buen plan. Porque en eso va a caer la reforma protestante, en una América Chivas en donde se están diciendo de groserías de una porra a otra y no tiene caso. ¿Sí me explico? Es como los irlandeses protestantes y católicos que se mataban. Entonces, no, protestante, tienes que ir a ganar las almas, no a balacearlas. Ah, ok. ¿Sí me explico? Pero bueno, para que lo entiendan. Miren, capítulo 9, si se acuerdan, son los reptiloides. Es cuando se abre el pozo del abismo y sale Apolo, ¿se acuerdan? El mundo no pudiera estar peor. Y Dios dice, el mundo no pudiera estar peor, pero ni aún así el hombre se quiere arrepentir. Ahí están. Dice 9:20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ok? Misma situación, el ser humano sigue adorando a los demonios y no quiere dejar a sus ídolos. ¿Sí se entiende? Es a lo que se dedica Jezabel. Ve, no, mira, los ídolos no están tan mal, Dios no los reprueba. Digo, bueno, sí, toda la Biblia lo reprueba, pero tú ven y adóralos, porque además es indirecto, no estás adorando tanto al ídolo, sino lo que representa, bla, bla, bla. Todos nos sabemos la cantaleta, ¿no? Bueno, dice que Jezabel hace dos cosas. Le enseña a las personas la idolatría y les enseña a fornicar. Ok, les voy a poner un ejemplo. Váyanse a Filipenses. Ay, creo que ya los... No, perdona, Santiago. Hijo, ya me confusioné, ahí voy, ¿eh? Ay, no, sí, Filipenses 4:5, perdón. Perdón. Ya. Ok. ¿Sí están ahí? 4:5. Ok. Cristianos no pueden hacer berrinchito en la oficina ni en la escuela. ¿Ok? ¿Por qué? Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todo el mundo debe saber que tú eres buena gente, que tú eres apacible. ¿Ok? Todos los conductores en el periférico deben conocer tu gentileza. ¿Ok? Todos en la oficina, en la escuela, tú no explotas, tú no dices groserías. Tu gentileza es conocida de todos los hombres. Y luego dice Pablo, se los vuelvo a leer. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que su gentileza sea conocida de todos? Por cierto, el Señor está cerca. ¿Se refiere a que el Señor está cerca de que ya va a regresar o de que está pegado viéndote? Es como la explicación, pero si se fijan, si tú le hubieras preguntado a Pablo, ¿qué les quisiste decir?
que ya viene el Señor, y entonces que se porten bien, no los vaya a agarrar portándose mal, o que el Señor siempre los está viendo. ¿Cuál de las dos? ¿Qué hubiera dicho Pablo? Hay veces en que la Biblia tiene ambigüedades que parecen deliberadas. Interprétale como quieras. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque puedes decir las dos, y si la primera vez que tú lo lees y si sales de un estudio del Apocalipsis, ay, el Señor está cerca, ya me tengo que portar bien, porque, ¿sí me explico? O pensar, no, pues el Señor está cerca de mi vida, me tengo que estar portando bien porque me está viendo. Cuando Dios regaña a la iglesia de Tiatira por adoptar a Jezabel como su profetisa, como su modelo, y le dice que las está enseñando a fornicar, ¿a qué se refiere? Sí. Si tú les preguntaras nos regresamos 1000 años, vamos al año 1000, y nos metemos a un convento en donde están los niños emparedados, y tú les dices, oye, Dios les dijo que aguas, que Jezabel les estaba enseñando a fornicar, ¿qué pensarían ellos? ¿Sí se fijan? ¿Cómo? A ver, váyanse a 1 Timoteo 4:1. Realmente, miren, y se los estoy poniendo para que ¿cómo les diré? Para que ustedes vean cómo se une esto con las noticias que se escuchan a diario, en donde es escándalo tras escándalo. Dios hizo al hombre un ser sexual, pero lo hizo para que esto fuera el disfrute en el matrimonio, ¿ok? Para que el ser humano encontrara gozo dentro de su matrimonio. A la persona que se le ocurrió todos los procesos del acto fue a Dios. ¿Sí me explico? Claro, los seres humanos tomamos esto y lo destruimos, y hoy es la causa de ruina de la humanidad. Hoy vivimos en un planeta total y perfectamente podrido. ¿Sí? Cuando tú vas en contra de lo que Dios hace, vas a reventar, tarde o temprano. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si los cristianos ahí vamos sufriendo para ser fieles, pues Juan charrasqueado, ¿sí me explico? Pues si no riega hijos por todo el planeta, no está satisfecho. Bueno, 4:1 dice, se refiere a Tiatira, por supuesto que se refiere a ese periodo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, quiere decir salirse, se saldrán de la fe, escuchando, para variar, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos durante la cuaresma. No, eso ya se los puse yo, A ver, se los vuelvo a leer. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando tú le dices a un tipo que no se puede casar, esto es como poner una presa, ¿sí me explicó? Cuando tenga la más mínima grieta se va a dejar ir con todo. Y el diablo es cruel. El diablo es cruel. Por eso, depende de la noticia que hayas escuchado la noche anterior, vas a interpretar el pasaje a Tiatira cuando le dice, y además te está enseñando a fornicar. Y cada vez esto más feo y más profundo. Y si ustedes se fijan en las esferas altas de las religiones, y sobre todo en América, el sexo es malo. ¿Sí me explico? O sea, esto es algo prohibido. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva en el paraíso? ¿Se comieron la torta? No. ¿Sí me explico? Comieron el fruto prohibido, pero es el acto inmoral, ¿sí me explico? Y Dios dice, no, espérate, ¿qué de inmoral tiene? Pues yo lo hice. Claro, lo hice para que los matrimonios, ¿sí me explico?, tuvieran un fundamento más fuerte. Sí, que hubiera un vínculo, no solamente emocional y espiritual, sino también físico. Por eso cuando las parejas tienen broncas, pueden pasar meses. Cuando las parejas andan bien,
¿Se acuerdan del señor y señora Smith? Sí. Están con la terapeuta. ¿Cómo van? Y la cara de Brad Pitt. Y cuando ya se reconcilian al final de la película, ¿qué le dice Brad Pitt a la terapeuta? Haznos la pregunta del sexo. ¿Se acuerdan? O sea, como diciendo, ahora sí, mañana, tarde y noche. ¿Sí me explicó? Estamos haciendo la tarea. ¿Qué es lo que sucede cuando el diablo llega? Todo esto es malo. Sí, todo esto es malo. Y como dice la Biblia, el pan comido en oculto es sabroso y las aguas robadas son dulces. Eso es lo que el diablo le vende al ser humano. ¿Ok? Bueno, entonces entiende la ambigüedad. Oye, Dios, ¿a qué te referías? Bueno, me puedo referir a las dos cosas, que ahí va a haber inmoralidad. Porque cuando tú niegas lo que Dios creó con un buen propósito, va a haber destrucción. Cuando tú vas en contra de lo que Dios dispuso, va a haber destrucción. Y obviamente están siendo inmorales desde un punto de vista, ¿qué? Espiritual. Tú no puedes servir a Dios y a los demonios. Por eso Pablo les dice, no puedes servir a Dios y a los demonios. Si alguien te está enseñando la idolatría, pues también te está enseñando a ser adúltero con tu Dios. Y esta es una frase que Dios usa para los creyentes cuando aman al mundo. O almas, ¿se acuerdan? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Bueno, regrésense al Apocalipsis. Ok. ¿Cuál es la consecuencia de adulterar espiritualmente? Que finalmente pues tú llegas a una religión, te dicen esta es la religión, esto es lo que tienes que adoptar como tu credo, como tus creencias. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Mandé? Sí. Ok, y entonces viene la sentencia. Se los vuelvo a leer el 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando el obispo de Roma empieza a sentir la dulzura del poder y de que todo lo que dice es ley, Dios le advierte y le dice, por ahí no es, maestro. Arrepiéntete en este instante y dile a las gentes que tú no eres mejor que ellos, que tú eres un pecador igual de putrefacto, que tú no eres el vicario de ningún Dios, ni eres el sustituto, ni el intermediario, ni nada. Bájate de tu tren en este instante. Lo que sucede es que cuando nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo, nos endurecemos. Y las siguientes generaciones ya son puros incrédulos. Lo mismo le va a pasar a la iglesia de Sardis. Ser luterano, ser católico en el siglo XXI es exactamente lo mismo. Voy a una religión, ahí se comen pan redondito y blanco, aquí partimos un panezote, pero es lo mismo. Igual de muertos. Ok. A ver, váyanse a 1 Corintios otra vez, al capítulo 11. Esto es increíble. Y este pasaje de Tiatira, miren, tómenlo. Había un rabino que se llamaba Akiva. Estaba medio Lorenz, pero bueno, decía que un tal Bar Kokhba era el Mesías. Y el caso que Akiva decía que todos los versículos de la Biblia tienen 70 caras. Los mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis tienen varias caras. Número 1, el mensaje a la congregación en sí. O sea, sí está padeciendo eso la congregación en sí. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia a la que le llegó en ese punto histórico sí estaba mal. Porque tenían una chava ahí que se llama Jezabel. Tiene el punto de vista profético, en donde está describiendo el cristianismo a lo largo de las edades, pero también es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? Habrá veces que leas el pasaje de Apocalipsis 2 y 3 y digas, hijo, hoy fui iglesia de Tiatira, ¿sí? O sea, me porté mal y Dios me está diciendo que arregle. No confesé a Cristo delante de los hombres. ¿Sí me explico? Me hice el tío Lolo, lo que sea. Cuando un cristiano peca, inmediatamente hagan de cuenta que Dios voltea un reloj de arena y empieza a caminar el relojito de arena. Y durante ese transcurso, ¿qué está esperando Dios que hagamos? Arreglar solito. ¿Hay contadores aquí?
Ya viene abril y es la época ¿de qué? De las declaraciones. Y hay pago espontáneo y pago ¿qué? Requerido, y no es lo mismo, ¿va? Hagan de cuenta que Dios hizo nuestro código fiscal de la federación. Si me haces el pago espontáneo, nada más me haces las actualizaciones y los recargos, pero no te multo. Pero no te vaya yo a tener que requerir el pago, porque entonces ya viene con multa, ya viene con disciplinita. Todos los cristianos pecamos. Quisiéramos ser perfectos, no lo somos. Cuando peca el cristiano, Dios abre el periodo. Digamos que te da tiempo antes de la auditoría, para que me entiendan. Ajá. Y te dice, te voy a dar chance de que te arrepientas. Si te arrepientes y tú arreglas, qué bueno, felicidades, te estás enfrentando a ti mismo y estás haciendo lo que yo quiero que hagas, que cada vez seas mejor. La senda, el camino del justo es como la luz de la mañana, ¿se acuerdan? Proverbios 4:17. Va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que ya está el sol en su máxima expresión a las 12. ¿Ok? El problema tiene lugar cuando no nos arrepentimos. Por eso Dios le dice a la iglesia de Tiatira, mira, ya bájale. Te va a dar tiempo para que te arrepientas, para que tú mismo digas, oigan, vamos a tirar ya los ídolos, vamos a sacar otra vez la Biblia, vamos a arrepentirnos de nuestra maldad. No somos mejores que nadie. Punto. ¿Se hubiera acabado el problema? Sí, se hubiera acabado. Pero a partir del siglo IV esto siguió en aumento hasta, bueno, hasta nuestros días. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando el cristiano insiste en pecar? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, puede haber varios tipos de disciplina. ¿Qué les dije? Ok. Dice, 11:30, perdón, 11:30. Fíjense, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, que es una iglesia muy rebelde, que no ha querido arreglar, que no ha querido enfrentarse a sí misma. ¿Ok? Y entonces Pablo les dice, además de que aquí concretamente estas cosas están tan mal que en la congregación llegaban borrachos, etcétera, ¿sí? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos de plano, ya vente para acá, mijito, porque nomás te dedicas a poner mi nombre, a embarrar de lodo mi nombre por las calles. Otros están enfermos, otros están debilitados, y otros de plano, dice Dios, me los tuve que llevar. Y entonces Pablo les explica, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, Dios no nos tendría que juzgar y disciplinar si nos estuviéramos examinando. ¿Sí me explico? Por eso Dios le está diciendo a la iglesia de Tiatira, te estoy dando tiempo para que te arrepientas, para que tú llegues al autoexamen y tú solito presentes tu declaración y digas, oye, por cierto, se me había olvidado decirte, pues declararte estos 9 millones, pero bueno, aquí están. ¿Sí me explico? Era un detallito, pero bueno, ahí está. ¿Sí se entiende? Por eso cuando pequen, y digo, todos lo hacemos, decir, Dios, perdóname, ya pequé, no me vayas a juzgar, por favor, no me vayas a disciplinar. Aquí estoy y en este instante arreglo. Y en este instante compongo. ¿Ok? Dice, versículo 32, mas siendo juzgados, pónganle entre paréntesis si quieren, disciplinados o castigados por Dios, dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es como cuando tu hijo te dice, es que fulano lo hace, sí, pero fulano es fulano. ¿Sí me explico? Y Dios dice, si en el mundo lo hacen, yo no te considero del mundo, ni te voy a condenar como voy a condenar al mundo. Por eso a ti te disciplino. Y miren, finalmente la disciplina, y todos vamos a ser disciplinados, es para que nosotros arreglemos. No es lo mismo el castigo por los pecados que la disciplina por los pecados. El castigo por nuestros pecados ya tuvo lugar en la cruz. Cuando tú le pediste perdón a Dios y le dijiste, Dios, soy un asco, perdóname, merezco el infierno, y Dios te perdona, ya no te va a castigar por tus pecados. ¿Por qué? Porque ya castigó a alguien más en la cruz. Pero cuando nosotros fallemos, nos va a disciplinar. ¿Para qué? Para que seamos mejores. Dijera Jesús ahí en capítulo 15 de Juan, para que demos más fruto.
Todo aquel que lleva fruto, dice Jesús, lo voy a podar, lo voy a estar arreglando como el jardinero, para que dé más. A ver, ya para terminar, ya no acabamos esto, váyanse al capítulo 12 de Hebreos. Y miren, les voy a ser muy honestos. Hay gentes con las que no se puede hablar. ¿Y a qué me refiero? Gentes que si tú no tienes la libertad de decirle, oye, ¿sí me explico? Dice el libro de Proverbios, oirá el sabio, ¿se acuerdan? Y aumentará el saber. Reprende al sabio, ¿y qué? Y te amará. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas a nadie nos gusta que nos llamen la atención, finalmente. Pero hay personas que tú les puedes decir, oye, esto está mal, y que lo digieren y lo aprovechan. Y entonces, como dice la Biblia, el sabio aumenta el saber, y entonces se vuelve mejor. Hay gentes que dicen, ¿sí? A mí ni me digan, a mí ni me tornen, a mí no me interesa. O yo ya tengo esta mente y de aquí no me voy a mover. ¿Cómo les diré? Hay veces que nosotros andamos en esa necesidad y Dios nos tiene que dar la disciplina. ¿Para qué? Porque como dice Proverbios, quiere que seamos más sabios, quiere que seamos mejores. ¿Sí? Por eso es que aquí la cita a Proverbios, ¿sí? Salomón le dice a su hijo, no te canses de la disciplina de Jehová, porque Jehová al que ama, corrige. Esto es como si tú ves a tu hijo metiéndose el cable a la boca y, ¡ay, pobre! ¿Sí me explicó? No, o sea, lo tienes que disciplinar. El que su hijo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? Hijo, espero no estarlos perjudicando, muchachos, pero bueno. Pero bueno, como dice, todos participamos de la disciplina aquí. Bueno, ahí están 12:5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y a todo aquel que recibe, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Me voy a brincar al 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A qué le tira Dios cuando nos castiga, cuando nos disciplina? A fruto apacible de justicia, a que seamos mejores. Ok, ¿qué sucedió en el caso de Tiatira? Dios le dice, ya le di tiempo para que se arrepienta, pero no se quiso arrepentir. Y la próxima semana ya vemos la consecuencia. Finalmente, los hijos de esta doctrina mueren. Dice, a sus hijos heriré de muerte. Se refiere a muerte física, se refiere a muerte espiritual. No van a conocer la verdad, no van a conocer el camino, van a conocer una religión, pero conocer una religión no sirve de absolutamente nada. Bueno, termino con algo. Miren, hay dos clases de escépticos. El escéptico sincero y el escéptico que no quiere escuchar nada. Y obviamente en todos los países y en todos lados hay de los dos. Entonces les quiero recalcar, cuando tú hables a una persona que te diga es que yo mis ídolos, y es que mis ídolos, no se trata de hacer una lucha. Se trata de decirle, mira, yo nada más te quiero compartir lo que la Biblia dice. Igual les toca el escéptico honesto que dice, a ver, estoy dispuesto a escuchar. Si tus razones o lo que me vayas a enseñar me parece razonable, aceptable, ok, estoy dispuesto a escucharte. Habrá otras personas que les digan, mira, yo nací guadalupano, me voy a morir guadalupano. Pídanle a Dios que haya otra oportunidad en donde esté quebrantado o algo para que escuche.
Sí. Pero bueno, ya la próxima semana les hago muy cortito Tiatira. Bueno, creo que todos entienden, ¿sí? Si estuviéramos en Arabia hablando de Tiatira, tienes que describir primero todo lo que es Tiatira y luego por qué estaba mal. Aquí en México todos salimos de ahí, ¿están de acuerdo? La mayoría venimos de la iglesia de Tiatira en un sentido. ¿Cuál es la orden? Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. ¿Cuesta trabajo? ¿Cuesta trabajo tirar la lupita? Me acuerdo un día que estoy leyendo la Biblia y digo, voy a tirar todos mis ídolos. Y entonces yo pienso así que la virgencita que tiré va a salir así, así, infiel. ¿Sí? Pero bueno, no salió. Ajá. Pero todos vivimos en este misterio, en este miedo, ¿sí? Y no es fácil muchas veces salir, sobre todo cuando ya lo tienes muy arraigado. Bueno, nuestras imágenes no hablan. Ya llegamos capítulo 13, las imágenes van a hablar. O sea, Dios les va a decir a la humanidad, ¿te gustan los ídolos? Mira, los has tenido súper chafas todos estos siglos, ni hablan, pero te voy a conceder unos que hablen. Y cuando las gentes pasen por ahí, les va a decir a las personas, póstrate, y el que no se postre lo va a exterminar. Va a hacer que descienda fuego la imagen y lo va a calcinar. Ahí si no le vas a poder dar el argumento de que tus ídolos son ciegos porque tienen ojos, no ven, son mudos porque tienen boca y no hablan. Ahí el idólatra va a decir, y este sí habla, ¿eh? Y más vale que te postres porque te calcina. ¿Y cómo van a morir los cristianos? Muchos de ellos, obviamente, calcinados a los pies de una imagen. Pero bueno, ya llegaremos capítulo 13. Bueno, vamos a orar que Dios nos dé gracia para hablarle a las gentes de Cristo. Urge que el Evangelio corra en nuestro país. ¿Ok? Bueno. Dios, te damos gracias por haberte cruzado en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que la nueva vida que tú nos has dado, Señor, Dios, que la aprovechemos al máximo. Ábrenos, Dios, puertas para el Evangelio. Y Dios, tú guárdanos. Guarda nuestra vida, guarda nuestro testimonio, que le podamos decir al mundo que tú cambias las vidas, Dios, con una vida transformada. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Bendito seas. Guarda esta iglesia de satélite y bendícenos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno.